que es Patricia Lorenzo, que nos acompañó ayer también y que nos habló un poco más de las bases legales, ¿no?, en cuanto a las restituciones de los objetos culturales. Y hoy nos va a hablar sobre la colección Sota, 200 obras incautadas durante la Guerra Civil, 100 millones de multa por el apoyo al nacionalismo vasco y sobre las restituciones que se están haciendo ahora, ¿no?, como de obras que se encuentran en sitios como un parador. De todo ello nos va a hablar ahora Patricia y paso a presentarle. Ya se le presentó ayer, pero yo vuelvo a presentarle para los que no estuvisteis ayer. Patricia es socia en el Departamento de Arte y Patrimonio Cultural de Ramón y Cajal Abogados, doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, máster de investigación en Derecho de la Cultura por la Universidad Carlos III de Madrid, posgrado en Artes Visuales por Nueva York University, Deusto y Guggenheim Foundation, licenciada en Derecho Económico en la Universidad de Deusto, secretaria del Patronato de la Fundación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, escritora e investigadora académica en Historia del Coleccionismo, autora de la biografía de Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America, y de publicaciones en revistas especializadas en coleccionismo de arte y repositorio legales en Art Law. Profesora en Derecho del Arte en el IE y en la Universidad Carlos III de Madrid y colaboradora honorífica de la Universidad Complutense de Madrid. El título de su ponencia es La incautación de la colección de arte de Ramón de la Sota y Llano, restituciones recientes. Pues cuando quieras, Patricia. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Ayer durante la tarde tuve ocasión de poder abordar cómo se estructura un procedimiento de restitución o de solicitud de restitución de bienes incautados durante la Guerra Civil y compararlo con el contexto de lo que está ocurriendo en el ámbito alemán, en el ámbito continental, diríamos, con el expolio nazi. Y hoy vamos a ir a un caso práctico, real, que nos atañe porque está mucho más cerca de todos nosotros y que yo creo que podemos decir que ha marcado un hito, una tendencia abierto en España, una línea en la que ya había mucha gente trabajando, tanto en investigación como en aproximaciones a cómo se podría arbitrar y quizá este caso ha tenido el impacto que ha tenido precisamente por abrir ese melón de las restituciones, en cierto modo, ¿no?, por parte sobre todo de aquellas piezas que están en organismos de la Administración del Estado. En el caso de Ramón de la Sota, es bastante conocido lo que es esta figura, pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre las características que lo convirtieron en una persona en el que pusieron el foco la España nacional, las fuerzas franquistas, podemos ponerles muchos nombres, ¿no?, al considerarle uno de los enemigos ideológicos del régimen y provocar contra él una de las incautaciones derivada de un procedimiento por responsabilidades políticas de los más fuertes y con multas más altas impuestas en toda España, cuando realmente no era un político como tal, sino lo que era sobre todo un empresario vasco que había hecho una gran fortuna a través del desarrollo de empresas en diversas áreas económicas, tenía navieras, temas de seguros, tenía empresas de minería, es decir, consiguió fomentar un desarrollo económico importante en España, había sido reconocido como Sir en Reino Unido por el apoyo que había dado a los británicos también durante la Primera Guerra Mundial, prestando una serie de buques de sus propias propiedades, de sus empresas, es decir, era una persona muy reconocida en el ámbito económico. Ideológicamente era una persona próxima al Partido Nacionalista Vasco, apoyaba y compartía esas ideas y había ocupado un cargo como diputado en representación del Partido Nacionalista Vasco. Todo ello hace que cuando en 1936 fallece, en septiembre de 36, diríamos un mes después, en agosto de 36, un mes después del inicio de la guerra, se convierte en uno de los focos de atención de las fuerzas nacionalistas al llegar a Bilbao. Lo doy aquí, ¿verdad? Ahora no me voy. Entonces, para presentar cómo se produce todo este procedimiento de responsabilidades políticas, incautación, restituciones,
a lo largo de más de 80 años. Voy a dividirlo en 4 pequeñas etapas para intentar ordenarlo y de esta forma abordarlo de una forma más concreta. Por un lado, la incautación hay que identificar que se produce durante 2 años, 1937-38. Y reitero, don Ramón de la Sota y Llano había fallecido un año antes. Eso no es óbice para que se pueda instar contra él un procedimiento por responsabilidades políticas, porque ya la ley, la primera normativa que comentábamos ayer del decreto de 108 de 1936 y las posteriores leyes de represión por responsabilidades políticas ya incorporaban esa idea de la retroactividad, algo que hoy en día sería absolutamente ilegal. Es decir, se aplicaba en la normativa actuaciones retroactivas desde 1934. La segunda sería la dispersión. Esto es algo que hemos visto ayer a lo largo de diversas ponencias. Las obras se incautaban y se dispersaban. Eso provocaba la dificultad que tenemos hoy en día de localizar dónde pueden estar y qué tránsito han podido tener hasta el día de hoy. En tercer lugar, reclamación es muy importante porque la familia de la Sota toma la actitud que es muy poco habitual en aquel momento. Primero, aunque la familia esté exiliada, se rodean de abogados que comienzan desde el principio a promover unas reclamaciones con algo que también es un tanto especial, y es que tenía una conciencia absolutamente clara de que las obras incautadas, lo mismo que otros bienes que fueron incautados, eran suyas y que antes o después tendrían que devolverlas. Es decir, nunca dieron por perdida esta batalla. Esto es un elemento no solo importante por la conceptualización que tiene la familia en sí, ¿no? de lo que es lo suyo, sino también porque a nivel legal es básico el poder demostrar esa continuidad en la concienciación, en la documentación, en la generación de archivos, y que facilita que se pueda componer una buena reclamación, tal y como veíamos ayer, con todos los 5 puntos que serían los básicos para que pueda prosperar. Y por último, una serie de restituciones, y ahí también, ayer hice una pequeña referencia, empieza a haber restituciones muy pronto, ya durante el franquismo hay restituciones, y es verdad que luego hay un periodo que podemos decir prácticamente de 40 años en los que no hay ninguna restitución, hasta 2022, en que se vuelve a activar, muy al hilo de estos debates de memoria democrática, pero la familia, al identificar nuevas obras, vuelve a activar esta línea de solicitudes de restitución. Hemos visto el cuadro que ha presentado Javier Novo, este cuadro de Zuloaga, pintado por Zuloaga de don Ramón de la Sota. Y esta cronología, lo que pretendía con esta cronología es ubicar esos primeros años. Y aquí, como vemos en la línea de arriba, vemos una serie de elementos: el estallido de la Guerra Civil en el 36, como él fallece un año después, y a partir de ahí el bombardeo de Guernica, abril del 37, y como 2 meses después se produce la caída de Bilbao e inmediatamente la incautación de Weigane. Es curioso que es tan inmediato, esto no deja de ser algo bastante llamativo, el que 2 meses después de haberse producido la caída de Bilbao no solo ya se han incautado los 36 inmuebles, propiedades inmobiliarias que tenía, empresas, cuentas bancarias, sino que la colección de arte del Palacio de Weigane ya había salido en dirección a Burgos. Es algo bastante inaudito que se hiciese tan rápido cuando veamos los inventarios que se levantan, con lo que no hay ninguna duda de que fue una actuación absolutamente prioritaria para el régimen esta persona, ¿no? Primer gobierno de Burgos ya se está constituyendo en enero del 38 en Burgos, y vemos que en marzo se incauta la siguiente residencia. Lo mismo, ¿no? Con una precisión absoluta de darle prioridad. Y hasta 1939 realmente no se publica la ley de responsabilidades políticas, pero todas estas incautaciones que se hacen a la familia de la Sota son con carácter, lo que se llamaban en aquel momento responsabilidades civiles, porque todavía no había una ley que pudiese soportar la acusación de responsabilidades políticas, pero a través de responsabilidades civiles y incautaciones preventivas para un pago posterior, que ya se verá lo que es, por si acaso se incautaba todo, y después se determinaba por parte de un juez cuál sería la multa a imponerle. Casualmente, y esto no hace falta que lo explique, pero una vez que se puso una multa de 100 millones, casualmente todas las propiedades ni siquiera llegaban a cubrir esos 100 millones. Es decir, hay una serie de inventarios con valoración de todos los bienes que son muy inferiores a las valoraciones reales. La cosa era
que la identificación del inventario coincidiese con la multa que ya se había puesto por parte de los tribunales en el 39. Lo que sabemos de la colección, y esto ha sido posible reconstruir gracias a la documentación que hay en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, gracias a la documentación que ha mantenido la familia, gracias a la documentación que había en algunos archivos, pero debo decir que no son tantos, porque Archivo Histórico Nacional, Archivo de Salamanca, todos estos los hemos peinado, y la respuesta fue que había habido un expurgo, es decir, que se había destruido los expedientes de Ramón de la Sota con una referencia expresa en los años 50, así se nos ha dicho, algún funcionario eliminó todos los expedientes referidos a Ramón de la Sota. Por lo tanto, ha sido gracias a estos expedientes en la familia y algunos que quedaban en algunos archivos históricos aquí en Vizcaya que se ha podido reconstruir con mucho mayor detalle de lo que ha sido posible para otros casos, ¿no? Bueno, sabemos que en el 37 ya una serie de obras de arte, ayer Javier les explicó cómo una serie de obras de arte de artistas vascos salieron para participar en la exposición internacional de París del 37. De aquí una serie de obras, no muchas, pero estamos hablando de unas 8 o 10 obras de la colección de la Sota también partieron en estos barcos hacia París, con lo que se libraron inicialmente de la incautación. A ver, sí, aquí. Que la incautación realmente se produce, como decíamos, en el Palacio de Baigane, residencia principal de la familia, en septiembre del 37, y en Lertegui, la residencia en Guecho, residencia de verano que tenía la familia, un año después, en el 38. En el caso del Palacio de Baigane, las referencias de la incautación son absolutamente concretas, con una identificación precisa, medidas, tamaños, cucharillas, estoy hablando no solo de los cuadros, es que también hay cucharillas, mantas, sábanas, cualquier elemento decorativo, todo traído una página, pero hay más de 100 páginas referidas a la incautación de este palacio. Y lo que demuestra en la parte de las obras de arte es que lo que hace Remacha, que es el fiscal en ese momento, que se llama de la unidad técnica o la junta técnica de las incautaciones, lo que hacen es tomar las referencias que habían podido acceder o habían podido ver en las testamentarías, con lo que coincide exactamente la información que hay en las actas de incautación con la información que tenía en la propia testamentaría de Ramón de la Sota. Eso ha permitido otro elemento importante, ¿no? Y es que a la hora de reclamar, cuando reclamamos en base a lo que había en la testamentaría, vemos la coincidencia perfecta con que este elemento que estaba en la testamentaría o este cuadro se corresponde exactamente con este otro que estaba en el acta de incautación. Un elemento más que nos ha ayudado a poder identificar perfectamente uno de los elementos esenciales, ¿no? Que es que la identificación sea correcta, exacta y que no haya lugar a dudas. Esto se ha podido hacer. Y aquí ya en este acta de incautación, que vemos que es de septiembre, lo que se indica junto a la misma es que esta incautación se van a trasladar y se pone en manos del señor Remacha. Y entonces podemos seguir ahora, a través de la documentación, qué hizo el señor Remacha con todos esos cuadros. El segundo periodo sería la dispersión. Una vez que se han incautado estos cuadros, se han confiscado, como decimos preventivamente, en posible pago de multa que se impondrá posteriormente, se dispersan. La primera dispersión es que se montan en camiones y sabemos que se dirigen a Burgos. ¿Por qué a Burgos? A Burgos, como hemos comentado en la imagen precedente, estaba el primer gobierno instaurado por Franco. Y estas obras de arte se trasladan a Burgos, se entregan en lo que se llamaba el Guardamuebles Nacional, que estaba instalado en Burgos, y una serie de obras se entregan al Ayuntamiento y al Palacio de la Isla, que era el palacio que estaba utilizando Franco como su residencia en la ciudad. Nuevamente es gracias a estas actas de depósito por las cuales hemos podido ir identificando las obras de la Sota que se quedan en Burgos. Y además, nuevamente, vuelve a aparecer la palabra mágica, diríamos, para conseguir estas restituciones, y es que se hacen estas entregas en depósito, que es la palabra que vuelve a utilizar, en depósito en el guardamuebles o en depósito en el Ayuntamiento de Burgos. La identificación de las piezas vuelve a retomar esta identificación de las actas de incautación, que a su vez corresponde con la propia testamentaría.
De lo que ocurre en Burgos sabemos lo siguiente, lo sabemos a través de dos personajes. Por un lado, Juan Antonio Suances había sido nombrado ministro de Industria, él había establecido su ministerio precisamente en Bilbao, en el Palacio de la Diputación, estaba ocupando, mientras vivía en Bilbao, una de las residencias que había sido incautada o confiscada a una de las hijas de don Ramón de la Sota. Es decir, no era coincidencia, había un cierto foco por ocupar, por deslegitimar, por desposeer a la familia de todo aquello que había tenido. Y reitero que la familia estaba en el exilio, pero las casas habían quedado decoradas, con los cuadros colgados, con las sábanas colocadas, es decir, estaba todo tal y como se había dejado al salir en el año 37. Por otro lado, Ramón Serrano Súñer, el cuñado de Franco, publicó posteriormente un libro que es de Hendaya a Gibraltar, en el cual refería que ya en los primeros momentos, tras la caída de Bilbao, él había podido observar cómo el ministro Suances había preparado lo que llamaban apeadero en Burgos, o sea, un despachito, y en el que colgaban algunas de las joyas de la colección de la Sota. Ahí tenemos otro primer indicio. ¿Qué pasó con estas obras? Pues en primer lugar, todas aquellas obras de alta calidad, eminentemente siglo XVI, XVII, XVIII, que eran del gusto de jerarcas del régimen, pues se destinaron a decorar los despachos de varios ministerios. Y esto también es así porque hemos podido tener acceso a algunos intercambios de cartas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Interior, en el cual el propio ministro de Interior decía: no, solicito al Ministerio de Educación que me mantenga la tabla de la Piedad o la reina, el retrato de la reina pintada por Carreño y Miranda, porque tiene mucho gusto en mantener estas obras colgadas de su despacho. Es decir, las obras pululaban, se dispersaban, pero iban pasando de un ministerio a otro, no con actas, no con un depósito judicial, no había intervenido ningún juez diciendo dónde tenían que estar depositadas, sino que era realmente pues hacer uso para decoración de distintas instancias de lo que en ese momento era ese primer gobierno de Burgos. Algunas de las tablas a las que me estaba refiriendo, o piezas, son de una altísima calidad, diríamos las joyas de la colección, ¿no? La primera, la reina Mariana de Austria de Carreño y Miranda, pintor del siglo XVII, un Greco, San Francisco del Greco. Esta pieza que vamos a ver posteriormente, este retrato de caballero, estaba atribuido a Franz Porbus, un artista flamenco. Hoy en día el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha identificado la verdadera atribución a Van der Voort, otro artista flamenco, o esta tabla también del siglo XVI de la Piedad de Morales. Estas piezas, por lo tanto, sabemos que van a Burgos. Gran parte de las 105 obras que estaban colgadas en el Palacio de Ibaigane, y hay una referencia también de que una pequeña cantidad de ellas se depositan en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y así deja constancia su director, el señor Losada, deja constancia de esa recepción nuevamente en depósito de una serie de piezas para tener cuidado de ellas, porque así lo han establecido lo que se llamaba el regimiento de la Sexta Región Militar, así se llamaba el general de la Sexta Región Militar, quien llevó a cabo esta incautación. En el Museo de Bellas Artes, de hecho, hay constancia también, y así nos facilitó el propio museo, de una serie de actas en las que reflejan la preocupación por qué estaba pasando con las obras de la familia de la Sota, donde se las estaban llevando sin que hubiese un control, como ha podido haber en otros casos, por parte de la organización que hemos dicho varias veces, el llamado servicio, ¿no? Ni el Esdepan famoso, ni siquiera previamente del servicio de vanguardia, que es el que le precedió en 1937 hasta que se instaura el servicio del Esdepan. Tenemos identificadas que las obras se han dispersado, pero lo que es interesante en este caso es que muy pronto comienzan a tramitarse reclamaciones y se hacen por escrito, de forma formal, a través de representantes legales. Todo ello nos permite recuperarlo, ¿no? Y, por supuesto, no tenemos constancia, pero no tengo ninguna duda de que hubo numerosísimas llamadas telefónicas, contactos personales, para tener acceso a todas aquellas personas que pudiesen tener conocimiento de dónde estaban las piezas.
Para empezar las reclamaciones, el primer dato que se puede utilizar es las fotografías. Estas fotografías habían sido publicadas en la revista Hermès en 1917 y dejaban constancia de cómo era la residencia de Weygand en su interior, y algunos de los cuadros no se ven con facilidad, pero verán que incluso uno de ellos, con estas fotos de no la calidad que nos gustaría hoy en día, pero nos ha servido para seguir la pista de uno de los cuadros. El segundo elemento era otro libro que se había publicado en Bilbao en 1919, Recuerdos artísticos de Bilbao, en el que se recogían varias colecciones de coleccionistas eminentes de Vizcaya. Entre ellos aparecían 25 obras de la colección de Ramón de la Sota. Decimos que este elemento es básico, es importante, porque con estas fotografías conseguimos esa deseada demostración de la identidad de las piezas que posteriormente fueron incautadas. Y que podemos decir que a día de hoy todas aquellas piezas que están fotografiadas y de las cuales consigamos localizar su destino podrían seguir el mismo procedimiento que han seguido las restituciones hasta ahora, y por lo tanto serían objeto de una más que probable restitución, devolución, la palabra como queramos llamarla. Estas piezas, junto con las testamentarías, esta es un extracto de la testamentaría de Ramón de la Sota. Hay que decir que Ramón de la Sota no solo en su testamento identificó todos los cuadros de esta forma tan precisa, sino que también lo hacía con las acciones, con las descripciones de los inmuebles, pero quizá en eso es algo más previsible. Lo que es bastante poco habitual es que la descripción de las obras de arte sea tan detallada, y esto lo que denota es que era realmente un coleccionista, una persona que tenía un inventario de su colección perfectamente realizada, y además cada una de las obras, pues como corresponde con una testamentaria, está cuantificada. Importante decir que en concreto en el aspecto de la colección de arte, Ramón de la Sota no deseaba que se distribuyese entre sus 10 hijos, había tenido 13, 10 le sobrevivieron entre los 10 hijos, sino que lo que deseaba como buen coleccionista es que la colección se mantuviese unida, y para ello la había dividido solo entre 2 hijos. Todas aquellas obras de arte antiguo que estaban en el Palacio de Weygand iban destinadas a su hijo varón mayor, Ramón de la Sota, Aburto, y a su hija María iban las del Palacio de Lertegui, las de la Casa de Guecho. Esto también es positivo. Primero, denota esa mentalidad de un gran coleccionista, y segundo, a la hora de unificar a las ramas familiares necesarias para construir una reclamación, evidentemente facilita tener solo a los descendientes de uno de aquellos hijos para poder unificar el criterio y promover una reclamación. Pero también lo que quería decir, aquí es donde se puede hacer este matching, este sumar, ¿no?, esta búsqueda entre una descripción y las fotografías de aquel librito de 1919. Estas reclamaciones, como digo, empiezan ya en 1945. Por ejemplo, tenemos constancia de unas primeras cartas. No es esta, es una carta que refiere el abogado de la familia, habiendo identificado una serie de obras en el Ministerio de Gobernación, que tenemos constancia que le son devueltas, sin mucho más trámite. Es decir, hay una constancia escrita de que se produce una devolución. ¿Cómo y por qué? En primer lugar, ayer hicimos referencia brevemente a la idea de que cayó que es un depósito, cuando un depositante deposita una obra de arte, y es la calificación jurídica que le dieron en estas incautaciones, no la hemos puesto nosotros, sino que queda ya reflejado en las propias incautaciones. Cuando alguien entrega en depósito un bien, la obligación del depositario es cuidar de ella y devolverla cuando el depositante o sus herederos la reclamen. Esto es lo que ha ido ocurriendo con algunas de las restituciones, no con todas, porque no están localizadas, y segundo, porque ha habido muchas reticencias a devolverlas, ¿no? Pero esto ya en el 46, se produce una primera restitución. Es verdad que el mismo año se lanza por parte de Alejandro de la Sota, uno de los hijos, otra reclamación por escrito a través de una carta al Ministerio de Educación, identificando 2 obras que todavía siguen en búsqueda, siguen en paradero desconocido, y ya en su momento le dicen que no ha lugar, no se responde, que allí no tienen nada, y que se niegan a abrir atender esta reclamación. Esto se va viendo a lo largo de varios años. Hay otra reclamación importante del propio juez de instrucción que estaba llevando en Bilbao el procedimiento
Contra Ramón de la Sota se reclaman a Burgos una serie de piezas que se devuelvan a Bilbao. Y en Burgos, como hemos tenido conocimiento a través de otra carta del alcalde, Burgos se niega en rotundo a devolver nada, haciendo una referencia que es muy sintomática del sentir que había en aquella época. Y es que la incautación de Ramón de la Sota, aquello era un botín de guerra, y se dice con estas palabras: esto es un botín de guerra, se ha tomado porque es una persona que era enemigo del régimen de la España nacional y del alzamiento, y por lo tanto no tenemos nada que devolver. Esto es para demostrar que, dependiendo de a qué persona se le dirigían, podíamos tener una respuesta diferente. Quería hacer referencia a esta restitución de 1974 porque abre un precedente importante sobre el que luego nos hemos ido apoyando, y es la dirigida al Ayuntamiento de Burgos. Como indico en esta imagen de un escrito, este es uno de los depósitos emitido por el guardamuebles de Burgos, en el que indica quién, el famoso fiscal Remacha, entrega una serie de cuadros. Uno de ellos es esta maja con una mantilla que estaba atribuida a Lenza, pero también vamos a ver que en esta misma aparece otro cuadro que posteriormente se ha restituido ahora en el año pasado, en 2024. De esta restitución, se tramita, hay un cierto acercamiento, en el sentido de que el alcalde de Burgos es bastante receptivo al que estaba en esos años, hace una visita con representantes de la familia. En las páginas encuentran en las paredes del propio ayuntamiento este cuadro, y se tramita un procedimiento por el cual se devuelve. Se devuelve, pero atención, hay una solicitud realizada al general de la Sexta Región del Ejército Militar preguntando si tiene algo que objetar, ya que como había sido el depositante tal regimiento, era el depositante quien debía decir si se podía devolver o no. O sea, se mantiene hasta ese extremo la idea del depósito. En el 78 hay otra devolución. Es verdad que en este caso no va por una vía, diríamos, amistosa, sino que se intenta una vía administrativa, no da resultado. 2 años después hay que poner una demanda judicial en Madrid contra el Ministerio de Gobernación para la devolución de estas piezas. Finalmente se consiguió porque un juez había reconocido que estas piezas estaban en depósito y que ese depósito debía devolverse. Por lo tanto, estas piezas importantísimas se devuelven, y el propio Ramón de la Sota y Aburto, aquel hijo varón al que había recibido el legado de las obras de arte, promueve en concreto la donación de algunas de ellas al propio Museo de Bellas Artes de Bilbao años después. Y para ir a las 2 últimas restituciones relevantes, 2022, estos 2 cuadros, una persona de la familia de la Sota lo localiza en una página web de paradores de turismo, formando parte de la colección de paradores. Algo que en el siglo XXI es muy habitual, porque las colecciones se digitalizan y por lo tanto se accede de una forma mucho más amplia de lo que era habitual hasta ahora. Estaban colgados en las paredes de este parador de turismo de Almegro. Los paradores de turismo en concreto son unos hoteles, como ustedes saben, que dependen del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y por lo tanto los propietarios de esas obras de arte se identificaban como el propio ministerio. Aquí en una de las salas estaba colgado en concreto, en la sala capitular, uno de los cuadros, pero además es que esta propia colección había sido objeto de una exposición en 2015 como tal colección, y si vemos algunos elementos que hay en la prensa, se dice que la colección de paradores tiene más de 10.000 obras de arte, que es difícil entender cómo los paradores de turismo han conseguido acumular esta cantidad de obras de arte, y que todos preveemos que gran parte de las piezas que hay en paradores de turismo provienen de aquellas incautaciones. Es verdad que es difícil acceder a sus inventarios, lo hemos intentado por activa y por pasiva, no solo yo, aquí muchas personas de los investigadores lo han intentado y no conseguimos nunca. No hay ninguna transparencia sobre qué piezas forman parte de esa colección, pero en concreto las 2 piezas de la Sota sí tenían tal relevancia que los habían incluido en el catálogo. Estas piezas a su vez coincidían con las imágenes de ese librito de 1919, con lo que la identificación, junto con la referencia que había en las testamentarías, nos permitía hacer la trazabilidad perfecta desde 1936, antes de la incautación, hasta la posesión actual en paradores. Lo mismo ocurría con la otra pieza. Bueno, construir toda esta reclamación diríamos que es un modelo, no sé, si alguien me preguntase diría que es el caso modélico, el caso de la Sota, ¿no? Por la detentación de tanta documentación,
Y, hombre, en este momento tenemos un riesgo, y es que cuando se plantea otra solicitud o otra reclamación de restitución para otra familia o otras instituciones, toman por referencia el caso de la Sota, y no es fácil tener tan bien documentado lo que ocurrió. Y ya 2 minutos solo para terminar. Ayuntamiento de Burgos, esta es la última restitución de diciembre del año pasado, de mayo de 2024. ¿Cómo lo abordamos? La familia nos dijo hay que seguir buscando, y en esas búsquedas pues volvimos a retomar todas las cartas que habían quedado sin contestación en algún momento a lo largo de la historia de esas reclamaciones, intentos de reclamaciones que se habían planteado durante décadas. Y volvimos al Ayuntamiento de Burgos. En esta ocasión lo que volvimos fue, como ven, con una de las imágenes, el comedor de la casa de Ibaigane, y fuimos ampliando una imagen, salía esto, que se ve allí más o menos. Es verdad que al ver la identificación con la que podría corresponder, pues llegamos a esta conclusión. Esa obra, ese cuadrito de un retrato de una dama, debía ser el retrato de la marquesa de Llano. ¿Por qué? Porque en la Real Academia de Bellas Artes había otro retrato de la marquesa de Llano en gran tamaño, como ven, el de cuerpo entero, y bueno, se parecía mucho el traje, con lo que fuimos con estas 2 fotografías y toda la documentación de la reclamación al Ayuntamiento de Burgos para buscar si podía seguir allí, porque en algún momento se depositó. La respuesta inicial fue: aquí no existe nada de esto, ya lo hemos dicho muchas veces, se reclamó en el 74, ya dijimos que no hay, pero con las imágenes dijimos, hombre, pedimos que hagáis una búsqueda más intensiva, que busquéis no solo en las paredes del ayuntamiento, sino también en cualquier tipo de depósito, almacén, algo que tengáis. Bueno, pues esto dio su resultado. 3 meses después nos dijeron que habían localizado esta pieza, pero estaba identificada de otra forma. Es decir, lo que pasa es que la imagen no engaña. Por eso insisto siempre en la idea de las imágenes. Esto se tramitó como un procedimiento en vía administrativa, y 3 meses después el ayuntamiento reconoció que lo tenían en depósito y que lo que le correspondía es devolverlo, no solo en base al Código Civil, sino también en base a la Ley de Memoria Democrática. Y esto, a pesar de que en cierto modo pues llamó la atención, es un ayuntamiento gobernado por el PP, y la Concejalía de Cultura la llevaba Vox, que en principio no habían reconocido la aplicabilidad de esta ley, pero en este caso se reconoció. ¿Quedan piezas por localizar? Sí. Todas aquellas que tenemos identificadas con imágenes seguimos buscando. Se han lanzado muchísimas cartas a todos los ministerios, Patrimonio del Estado, etcétera. No hay respuesta, no hay ningún matching, pero sabemos que están en alguno de estos organismos, y el objetivo es bueno, dar con ellas y seguir buscándolas. Muchas gracias. Bueno, pasamos al turno de preguntas. Felicidades, Patricia, porque bueno, ya explicaste el contexto legal, y hoy con este ejemplo se entiende muy bien. Se ha entendido bien porque es un caso interesante, y si no he entendido mal, la colección sufre 2 incautaciones, ¿no? Una por el gobierno del País Vasco, de una parte de la colección para salvaguardarlo, y luego una segunda ya que es, digamos, represiva por parte de los franquistas, ¿no? La incautación preventiva, diríamos, no se llamaría preventiva, porque de hecho toda la documentación, a pesar de que el servicio que se crea en el gobierno vasco, y tras comparar y un poco comentar con las personas que habían estudiado esto más en el País Vasco, no se localiza ningún acta de incautación preventiva. Lo que sí se localiza es que 8, 10 piezas viajan a París. Bueno, no, me refiero con preventiva como la que hacía la República o el gobierno catalán, en el sentido de salvaguardar. O sea, el objetivo de esa incautación no era represivo. No hay preventiva. Las dos son 37 y 38, son las dos por el gobierno militar, por el gobierno franquista. Vale, las dos, no hay, pero sí que esas piezas que van a París. Salvo estas, las de París. Exacto, pero entonces sí que hay 2. O sea, una parte, o sea, que es una colección que ha vivido. Sí, las 2 partes dos procesos, pero con un objetivo diferente. Eso, ¿no? Es el de uno salvaguardar, otro reprimir o represaliar, ¿no? Eso también, no sé si hay, porque el caso de Pedro Rico, Arturo, es directamente ya represivo, ¿no? Pedro Rico es incautación republicana y desvío franquista.
Vale, pero ¿y hay algún caso más, como esta colección, que haya ese doble, ¿no? Sí. El problema de la sota o descargo, cartelería, por ejemplo, son confiscaciones de la posguerra. O sea, que son franquistas directamente, no son incautaciones republicanas. Y entonces eso ofrece una dificultad especial porque la documentación es muy escasa. Entonces han hecho, Patricia ha hecho una magnífica investigación buscando debajo de las piedras. Documentación que permita hacer el seguimiento de las obras, aunque todavía muchas perdidas. Yo quería preguntarte, sí, Patricia, aparte de la enhorabuena, hay obras perdidas todavía. Sí. ¿Cómo es posible que administraciones que estén controladas por el PP y por Vox, que no son precisamente partidarios de temas de restitución, hayan facilitado la restitución como el Ayuntamiento de Burgos, y que la administración actual del gobierno mantenga una actitud de opacidad difícilmente comprensible? Es una cosa que no llego a calibrar. Bueno. Y veo que la obra de Morales sigue perdida. No, la verdad. El Morales, la Piedad de Morales esta se restituyó. Se restituyó. Sí. Y estaba en gobernación. Estaba en gobernación. De Serrano Suña, sí, cuñadísimo. Eso es exactamente. ¿En qué año se restituyó? Esta es parte de la restitución del 78. 78 se restituyó. Y además, bueno, está documentado en un expediente del Ministerio de Interior cómo se produce y los obstáculos que se ponen continuamente y todo el tiempo que se tarda en tramitar esa devolución que finalmente se lleva a cabo. En parte o así afigura en alguna documentación el propio ministro en aquel momento de Interior, ¿no? que a pesar de ciertas objeciones él decide o quiere o por lo menos escribe que desea que se devuelvan, que fue el ministro Martín Villa. Respecto a la primera pregunta, yo no puedo hacer una valoración política, ¿no?, del por qué en un caso no. Sí es verdad que lo que puedo valorar es el informe jurídico. El informe jurídico del Ayuntamiento de Burgos, en este caso, era exquisito, es decir, respondía a todas las cuestiones que se habían planteado y fue reconociendo: esto es un depósito, tenemos que devolver, no está inventariado en nuestro patrimonio, por lo tanto no es nuestro. Y en tercer lugar, en aplicación del Código Civil, el depósito, y hace esta referencia expresa, la Ley de Memoria Democrática, tanto la publicada a nivel nacional como la Ley de Memoria Democrática publicada en la Comunidad de Castilla y León, pues el espíritu de estas leyes nos lleva a devolver lo suyo a la familia. Jurídicamente es correcto. Es verdad pues que nos estamos encontrando, según el Ministerio, según el organismo, con ciertas dificultades para acceder a nivel más gobierno central a algunas piezas que estamos buscando. Eso es así. Sí. Bueno. Sí. Patricia, me gustaría sacar a relucir dos nombres. El nombre de Pedro Laín Antrago y el nombre de Rafael Sánchez Mazas, dos intelectuales franquistas, que fueron los artífices desde Rossi, desde San Sebastián, cuando ya estaban en manos nacionales. Estos dos planificaron la recuperación para el patrimonio nacional español de las obras de Gaigarre. Por eso se llevaron a cabo tan rápidamente. Pedro Reina Antrago, que después venía a Bilbao y a otros sitios a dar conferencias sobre ética y tal y cual, cosa que a mí siempre me chocó. Bueno, Ramón, seguro, yo creo que pocas personas tienen tanto conocimiento. Ramón de la Sota Terraquín, que ha intervenido, por supuesto, él es una de las personas que ha mantenido este archivo familiar y ha hecho una labor increíble por que llegase hasta el día de hoy. Por lo tanto, estoy seguro que la información que tienes derivada de todas las referencias familiares yo no conozco ese dato, no lo tengo contrastado documentalmente, pero vamos, ahí está,
seguro. El dato me lo proporcionó Pedro Ibarra, casado con Adela Huel, la baronesa de Huel, y que luchó en el bando franquista y acabó acabó en Burgos traduciendo partes de guerra al inglés. O sea, estaba muy... Bueno. Sí, detrás de todo nosotros al final lo que accedemos hoy en día es a los documentos y la realidad es que, y todos los historiadores saben, queda reflejado en un documento pues una cuarta parte de lo que pasa en realidad. Es decir, hay muchísimas conversaciones que no quedan registradas y no podemos utilizarlas cuando defendemos o reconstruimos un caso, que evidentemente sería una maravillosa historia oral si se hubiese quedado registrada de alguna otra forma, es decir, aunque sea con una grabación, algo sería un instrumento importante tanto para los historiadores como para poder montar o completar todos los huecos vacíos que quedan en estas grandes historias. Sí, tenemos otra pregunta. Sí. Sí. Hola. Quería que nos explicaras cómo convivió la colección de Ramón de la Sota en un edificio que albergó una unidad militar del ejército vasco. ¿Cómo convivió? Sí. ¿Cómo? Durante los meses que hubo que la policía vasca tuvo su sede en el Palacio. Claro, realmente yo el detalle este no lo conozco. Lo que sí sé es que se empezaron a trasladar muy rápido las principales obras porque hay referencias a la caja fuerte. A la caja fuerte de la familia, es decir, se abrió la caja fuerte, algunas obras se habían guardado allí. Otras obras, lo que sabemos, la fecha que ponen estas actas de incautación es septiembre del 37, o sea, sabemos que en septiembre se había terminado el inventario. Eso significa que habían tenido que empezar meses antes a hacer un inventario para inventariar las 197 obras, valorarlas, buscar documentación, y sabemos eso, que en el 37 estaban ya terminado el inventario. Me imagino, o puedo imaginar, que algunas piezas serían trasladadas en camiones, las que tenían prioridad, pero realmente documentar o explicar exactamente qué obras se mantenían allí o cuáles iban saliendo poco a poco con qué tracking, ¿no? En cada momento, es algo que yo no tengo la información. Igual en algún momento aparece en algún archivo, pero tenemos justo estas fechas, ¿no? Septiembre inventario y entregas. Fíjese que las entregas, sabemos que esta entrega, por ejemplo, es de marzo del 38, la que se realiza en Burgos, de muchas de las obras que habían sido ya inventariadas y estaban saliendo en septiembre. ¿Qué pasa en medio? Las llevan a un almacén intermedio, las llevan a Uribitarte, de ahí salen, no sabemos exactamente cómo lo hacen, pero sí hay unas cartas en las que se refiere en concreto Irigoyen, que era el jefe del servicio que se ha nombrado aquí esta mañana y también ayer por la tarde. Julio Irigoyen, que era el jefe del servicio de arte de vanguardia, es decir, el servicio franquista, diríamos, de control del patrimonio, refería el descontrol que estaba habiendo con las obras de Ramón de la Sota, que ni siquiera en Madrid ni ninguno de los jerarcas que llevaban cultura o educación sabían dónde se estaban llevando esas obras, porque estaban en manos del ejército. Por lo tanto, esa es una de las partes de la historia que nos encantaría poder rellenar a cualquiera de nosotros y poder identificar cómo fueron saliendo, cuáles convivían con quién y cómo pueden. Evidentemente, algunas obras llegaban en mal estado. Por ejemplo, ha hecho referencia antes Javier Novo a ese retrato de Zuloaga, un retrato que habría sido pintado pues 15, 20 años, menos, 15 años, 10 años antes, y que ya estaba en muy malas condiciones en 1942 en Burgos. Esta última pieza que ha aparecido, que estaba hoy en día en Burgos, estaba en malas condiciones, tenía un agujero, es decir, está haciendo falta hacer una restauración. No sé si sufrieron o no mucho más durante aquellos 2 meses. Has comentado 197 obras que incautaron de Ibaigana. No sé cuántas siguen desaparecidas, si tenéis el número exacto, más o menos, cuántas siguen sin aparecer, cuántas están en proceso de restitución o en demandas o... 197 son las obras que aparecen tanto en las testamentarías y que coinciden como con las obras incautadas. De ahí la cifra es segura.
Respecto a lo que ocurre con estas restituciones, lo que hemos ido siguiendo es, sobre todo en los años 70, la familia toma una decisión porque hay una sentencia en la que se obliga a que se les devuelvan las obras, pero nadie las devuelve. Esto es así. Hay que saber que en 1966 hubo una ley por la cual se instituía la devolución de depósitos de la guerra civil, se llamaba así. Entonces la familia promueve una demanda, se reconoce que entraría dentro de la calificación jurídica que permitía esta ley, habría que devolvérselas, pero no aparece ninguna obra, no se devuelven, salvo esta primera restitución del 74, a la que hacía referencia. De las obras también hay que saber que hay una parte, después de esta sentencia, que la familia, cuando se publica la sentencia de 100 millones de indemnización que tienen que pagar, la viuda, la señora Aburto, Catalina de Aburto, la mujer de Ramón de la Sota, lo que pide es una separación testamentaria, porque el testamento se acogía al sistema foral de Vizcaya, es decir, a la figura de la institución por la cual se permite que la mujer es propietaria del 50%. No hay una preferencia para los hijos, sino que esto estaba instituido ya por el derecho foral. Con lo que ella lo que pide es la separación y que toda aquella incautación que se había hecho se le devuelva la mitad, porque ella no tenía una multa de 100 millones, la que la tenía era el marido. Es decir, y esto ya se comienza a promover este juicio de separación de la herencia en 1942. Este juicio se prolonga hasta 1947. Y en ese momento lo que se reconoce es que la mitad de las obras, es decir, aquellas que habían formado parte de la colección de Lertegui, las de arte contemporáneo vasco, pertenecían a la mujer. Y por lo tanto, Catalina de Aburto y su hija tendrían que devolvérselas. Con lo que sabemos que a partir de los años 70, una vez que se reconoce, se les va devolviendo a esta rama familiar las obras de artes de artistas vascos. Y ahí se devuelven como unas 40 obras prácticamente, mientras que las obras más valiosas, que son las antiguas de Ibaigane, son las que se habían utilizado sobre todo para la decoración de ministerios. De las piezas de Ibaigane, que son las que estamos trabajando ahora sobre todo, faltan por devolver del orden de 60 obras. Es decir, que muchas son, hay que decir, miniaturas, y no hablo de artes decorativas, solo estoy hablando de cuadros. Ya muebles y demás ni siquiera los consideramos porque es muy difícil que sigan en buen estado de conservación hoy en día o que no se hayan eliminado. Pero en obras de arte faltan en torno a 50-60 obras, de las cuales muchas de ellas están identificadas tristemente como retrato de caballero, siglo XVII, paisaje, marina, es decir, al no tener imagen es muy difícil poder reclamarlas. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos a hacer un descanso y os invito a todos a tomar un café aquí en la sala de al lado. Gracias, Patricia. Gracias a ti.